Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga a todos. Gracias a Dios que nos damos cita en esta mañana para continuar siendo edificados con el poder de la palabra de nuestro Dios. Vamos por favor al Salmo, capítulo 1. Y el día de hoy vamos a iniciar con el estudio de algunos salmos. A lo largo de los próximos domingos, hermanos, estamos preparando la siguiente serie temática que vamos a estar estudiando los domingos. Pero mientras tanto vamos a estar estudiando algunos salmos que son todos muy importantes, pero algunos que son fundamentales para nuestra vida como hijos de Dios. Entonces vamos al Salmo 1 y leemos desde el verso 1. Dice así. Tenemos la versión Biblia de las Américas, hermana. La ponemos por favor, la Biblia de las Américas. En tu Biblia, si es la Reina Valera, bueno, te das cuenta que hay algunas palabras diferentes, pero el sentido es literal, es exactamente el mismo. Y dice así: cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, no se marchita. En todo lo que hace, prosperará. No así los impíos, que son como paja que se lleva el viento. Por tanto, no se sostendrán los impíos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque el Señor conoce el camino de los justos, mas el camino de los impíos perecerá. Vamos a orar. Señor, en esta mañana, con una actitud de humildad y reconociendo nuestra absoluta y total dependencia de ti, reconociendo nuestro pecado, nuestra condición falible, venimos ante ti primeramente a pedirte perdón, pidiendo que no exista un obstáculo entre la iluminación de tu Espíritu Santo y nuestro corazón, que seamos limpios cada día más y más de nuestra maldad, que la acción purificadora de tu sangre, por cuanto andamos en luz, en ese esfuerzo constante de serte gratos, mi Dios, podamos contar con ella y ser limpios cada día, mi Señor Dios, ante ti. Ayúdanos y háblanos, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, el título del tema en esta mañana: la prosperidad bíblica. La prosperidad bíblica. Es común entre las personas a las que queremos, hermanos, que les deseemos cosas buenas e igualmente de manera mutua, retributiva, nos deseen cosas buenas. Es común entre las personas que amamos desearnos mutuamente, por ejemplo, buenas familias, buenas relaciones laborales, logros, deseos cumplidos, etc. Al inicio de cada año solemos utilizar frases como que sea un año de prosperidad, que todo te resulte bien. Por lo tanto, es importante que como hijos de Dios encontremos en la palabra, en la Biblia, el significado de la verdadera prosperidad. ¿Qué es verdaderamente la prosperidad? ¿Qué significa para Dios que una persona sea dichosa, que tenga buena ventura en la vida, que le vaya bien? ¿Qué significa para Dios ser próspero y ser fructífero? Y la Biblia nos da esa información de forma objetiva. Un escritor dijo en alguna ocasión: este salmo, refiriéndose al Salmo 1 que acabamos de leer, dice mucho más acerca de la felicidad y la dicha que todos los filósofos de la historia juntos. Este salmo dice mucho más sobre la dicha y la felicidad que toda la filosofía de la historia. Y es verdad. Este salmo, hermano, trata precisamente de las personas a las que Dios considera como plenas, satisfechas y llenas de su favor, a quienes Dios considera verdaderamente prósperas. Vamos entonces, por favor, a extraer en esta mañana información del Salmo a través de 4 preguntas. Vamos a presentarnos cuestionando el Salmo en un sentido correcto, evidentemente. 4 preguntas que nos van a permitir llegar a la conclusión de cuál es el concepto bíblico, el concepto divino de prosperidad. En primer lugar, la primera pregunta: ¿de quién habla el Salmo? ¿Quién es el protagonista del Salmo, el personaje central de esa escritura? En segundo lugar, ¿cómo es descrita esa persona? En tercer lugar, ¿qué caracteriza a esa persona? Y en cuarto lugar,
cómo esta persona llega a ser bienaventurada para Dios. Cómo es que esta persona, el personaje central del Salmo, llega a ser delante de Dios, ante los ojos de Dios, una persona bienaventurada. Entonces, en primer lugar, ¿quién es el protagonista del Salmo? Bueno, si leemos el Salmo completo, está hablando de dos clases de personas, trata de dos clases de personas, el bienaventurado y el impío, el bienaventurado y el pecador. E igualmente describe del verso 4 hasta el final dos tipos diferentes de destino para cada una de estas personas. Pero el énfasis central es sobre la persona a la que Dios llama desde el primer versículo como bienaventurada. Ese es el protagonista del Salmo. Y comienza con la descripción de esta persona diciendo: cuán bienaventurado es el hombre. Por eso pedí que leyéramos esta traducción de la Biblia de las Américas, porque interpone a la palabra bienaventurado el término cuán. Cuán bienaventurado es el hombre. Y algo importante de acotar, aunque la expresión es masculina, porque se refiere al hombre, entendemos que esa es la forma original en la cual en el lenguaje hebreo se da esta expresión, pero es una expresión que hace alusión a la persona, no al género masculino. Por lo tanto, el verso está aludiendo, el salmo en su totalidad está aludiendo tanto a hombres como a mujeres, no solamente a hombres. Y cuando dice cuán bienaventurado, la expresión cuán nos indica, hermanos, que no es solamente una bienaventuranza, sino que es una cantidad indefinida, muchas bienaventuranzas que disfruta esta persona. Esta persona del Salmo es alguien que disfruta una cantidad importante, tal que es indefinida de bienaventuranzas. No hablamos, por lo tanto, de una experiencia circunstancial o aislada de dicha circunstancia de buena ventura. No, estamos hablando de una dicha y de una felicidad muy grandes a los ojos de Dios. Una condición continua de bienaventuranza, definida o concretada por la suma de muchas de estas, no solamente una. En segundo lugar dice: cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores. Por lo tanto, la forma en la cual se presenta esta descripción de este personaje nos da la idea de que este hombre es uno, este bienaventurado es uno contra una multitud de pecadores, contra una multitud de escarnecedores, contra una multitud de impíos. Y la realidad, hermanos, es que el camino de la salvación siempre ha sido un camino de minorías, no de mayorías. Siempre ha sido un camino que los menos escogen. El movimiento, por decirlo así, el movimiento cristiano desde el origen fue un movimiento de pocos, no de muchos. Jesús lo describe como una puerta estrecha contra una puerta ancha, por la cual entran muchos hacia la perdición, en tanto que por la estrecha muy pocos son conducidos a la salvación, muy pocos la encuentran y muy pocos son los que entran a través de esta. Entonces, cuando la Biblia en este segmento escritural está utilizando el singular en el Salmo y habla de este bienaventurado, este hombre en singular, esta persona en singular, nos da esta información precisamente. La idea de uno en contra de una gran cantidad de hombres pecadores que exceden por mucho a los bienaventurados. Una gran cantidad de hombres, una gran cantidad de personas pecadoras, impías, escarnecedoras, que exceden por mucho a los bienaventurados, es decir, a los hijos de Dios. Entonces, esta persona de la que habla el Salmo 1 es la persona que desde el punto de vista de Dios, que en términos reales es el único punto de vista que importa, puede ser considerada como dichosa y como feliz. Es una persona que cuando cuenta con las condiciones que describe el Salmo 1 y ve su vida, entonces puede considerarse, puede llegar firmemente a la conclusión, sin temor a equivocarse, de que es una persona satisfecha, es una persona plena y es una persona realizada. Y como ya hemos estudiado someramente sobre este particular en la serie que terminamos hace unas semanas sobre la depresión, la mayor parte de las personas, si no es que todas las personas en el mundo, caminan en esta tierra, transitan su vida en la búsqueda incesante de la felicidad. Ahora, esta búsqueda evidentemente entendemos que es una búsqueda legítima, sin embargo nosotros ya hemos estudiado, como comentábamos, no de forma profunda, y es lo que vamos a hacer en esta mañana,
La gente busca la felicidad, nosotros buscamos la felicidad, pero para nosotros, hermanos, la felicidad, como hemos definido, no es un objetivo, sino es un derivado de la búsqueda de la justicia. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, dice la palabra de Dios, y ellos serán saciados. Entonces, nuestra búsqueda como hijos de Dios no es por la felicidad. Nuestra búsqueda es por una vida justa, una vida piadosa, una vida íntegra, una vida grata a los hijos de Dios. La consecuencia será la bienaventuranza, es decir, la felicidad. Algo implícito, hermanos, en este salmo es que la bienaventuranza de esta persona, por lo tanto, en el contexto general de la Biblia, que es absolutamente coherente, no está relacionada con circunstancias óptimas en su vida. La bienaventuranza, la dicha, la felicidad no está directamente relacionada con circunstancias favorables en su vida. Porque en ningún momento el Salmo dice, bienaventurados aquellos que no tienen problemas económicos. Tampoco dice, bienaventurado aquel que no tiene problemas familiares. Tampoco dice, bienaventurado aquel que no tiene problemas en su estado de salud. No dice eso. Sin embargo, este es el concepto de bienaventuranza en el mundo. En el mundo generalmente escuchamos expresiones como teniendo salud, dinero y amor, con eso estoy hecho, no necesito más. Salud, dinero y amor. Que este año sea un año de salud, dinero y amor. De hecho, hay algunas prácticas rituales fetichistas, evidentemente pecaminosas, en las celebraciones de fin de año, donde a través de ciertos usos y costumbres, supuestamente la gente garantiza que tendrá suerte en el dinero, suerte en el amor y suerte en la salud, ¿verdad? Ese es el concepto del mundo de bienaventuranza, teniendo salud, dinero y amor. Pero lo que dice el Salmo 1 no es esto. El Salmo dice que bienaventurado es aquel que en primer lugar, se aparta del pecado y en segundo lugar busca en la palabra de Dios sentir plena satisfacción y deleite para su vida. Esa es la persona bienaventurada de acuerdo a la palabra de Dios en este contexto. La persona que se aparta del pecado y tiene su deleite en la palabra de Dios. Entonces, el bienaventurado a los ojos de Dios no es aquel que disfruta de una vida libre de problemas. No es la persona que se encuentra libre de inconvenientes. Más bien, el bienaventurado es la persona que se refugia en Dios cuando se encuentra en medio de problemas y en medio de inconvenientes. El resultado de esa búsqueda de Dios, ese refugio al abrigo del Altísimo, es la bienaventuranza. La bienaventuranza. El que habita al abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Dios omnipotente. Y toda la descripción subsecuente del Salmo 91 nos describe precisamente la condición de vida de una persona resguardada, protegida, una persona que se encuentra en condiciones de plenitud y de bienestar desde la perspectiva de Dios. Entonces, hermanos, la Biblia de ninguna forma asocia una vida bienaventurada, dichosa, plena o feliz con la ausencia de problemas o dificultades, sino que la felicidad y la dicha es el resultado de refugiarnos en Dios en medio de problemas y dificultades que inequívocamente, hermanos, todos vamos a experimentar permanentemente. El Salmo apunta a que la felicidad no está en una vida perfecta, hermanos. La felicidad está en el Señor. Y hay personas que están esperando a la perfección de su vida, a que las condiciones sean incólumes, las condiciones sean absoluta y totalmente favorables para entonces experimentar la felicidad. Y esto, hermano, es una falacia, es una utopía, es una circunstancia irrealizable para cada ser humano. Y Dios lo sabe. Por eso el énfasis de la palabra es impelernos, es propulsarnos a la búsqueda de Dios, no a la búsqueda de la felicidad. Y esta es la persona, la del Salmo 1, precisamente como es definida como una persona bienaventurada. Ahora, ¿cómo es descrita esa persona? Ya vimos quién es el personaje central. El personaje central es la persona bienaventurada. Ahora, ¿cómo es descrita esta persona? Esa es la segunda pregunta que vamos a contestar en esta mañana. La información la encontramos en el versículo 3 y nos dice que esta persona será como árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita y todo lo que hace prosperará. Esta, hermanos, es la descripción que el salmista utiliza para darnos la ilustración o la descripción de la persona bienaventurada. Y está utilizando un símil.
Un símil es un recurso lingüístico, es reconocido como una figura retórica, es una figura lingüística que nos permite ejemplarmente, utilizando una metáfora ejemplificativa, identificar una enseñanza. Y dice, será como árbol firmemente plantado. La persona bienaventurada será como un árbol firmemente plantado. Obviamente entendemos que es un símil, no estamos esperando a ver personas como matorrales en las esquinas, ¿verdad? O en las casas, porque no es a lo que se refiere la Biblia. Es una figura retórica, es un símil que ejemplifica una enseñanza para nosotros importante. Será como un árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua. Y la idea de este símil es representar a una persona estable, una persona bien cimentada, así como el sólido cimiento de una roca que no se mueve de su lugar, una roca inamovible. De la misma forma que lo dice el Señor Jesucristo, en Mateo 7, cuando dice que un hombre prudente es aquel que edifica su vida, construye su persona, construye su familia sobre la roca y no sobre la arena. Porque la arena, hermano, no ofrece ninguna garantía de cimentaje sólido. La arena es movediza, la arena es removible y por lo tanto cualquiera que edifica su vida, su familia, su expectativa del futuro sobre cosas movibles, cosas variables, al final su ruina, su caos está garantizado. No así dice como el prudente o el inteligente que edifica su vida sobre una roca sólida. El Señor Jesucristo lo dice también en Mateo 24:35. Mateo 24:35, definiendo cuál es esa roca sobre la cual el prudente, el inteligente edifica su vida. Jesucristo dice, el cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Mi palabra permanece para siempre. Por lo tanto, la palabra de Dios, hermano, es inamovible. No importa cuánto tiempo, hermano, tenga de creación el universo, las pléyades, las galaxias, las estrellas, la tierra misma, circunstancias que en términos científicos siempre será absolutamente imposible de poder llegar a una cifra real de años hacia el pasado. Jamás podremos saber a través de la ciencia cuánto tiempo lleva de permanencia a partir de su creación la tierra y el universo y el cosmos, pero sin importar la historicidad milenaria de la tierra y las cosas creadas, al final estas cosas creadas que parecían inamovibles serán removidas. Dice el apóstol Pedro que todo será enrollado como un lienzo, los astros serán quemados, las potencias serán quemadas, las cosas que hoy vemos, hermano, todo absolutamente será transformado. Pero la palabra de Dios, comparada con las cosas creadas por Dios, la palabra de Dios permanece para siempre, no cambia. Y por eso el Señor Jesucristo nos insta a edificar nuestra vida, nuestra persona, nuestra familia, nuestras perspectivas futuras sobre la solidez inamovible de la palabra de Dios. Entonces lo que nos comunica el Salmo 1 es que la persona que Dios considera dichosa por cuanto se deleite en la ley de Dios, como lo vamos a ver en lo subsecuente, es una persona estable en su vida, así como lo es un árbol firmemente plantado. Una persona que no va de aquí para allá, una persona que no es inconstante, una persona que no es una veleta llevada por las opiniones de los demás o por los cambios y variaciones de sus estados de ánimo o por las circunstancias cambiantes. Es una persona firme como el árbol plantado en corrientes de agua. Es una persona estable. Pero hay una expresión importante: está plantada precisamente junto a corrientes de aguas. Por lo tanto, entendemos que este personaje que nos tipifica a los hijos de Dios tendría que representar a todos los cristianos, hermanos, de toda la historia. Es una persona firme como un árbol plantado, pero está plantado junto a corrientes de aguas. ¿Qué significa esto? Quiere decir que no es un árbol silvestre, está plantado intencionalmente. Es un árbol que no creció ni circunstancialmente ni fortuitamente, sino que fue intencionalmente plantado con un propósito específicamente definido. ¿Y quién plantó este árbol? Este árbol fue plantado por Dios. En un momento en que Dios ha trasladado la vida de una persona de la condición caída, de la condición de tinieblas del pasado, a una condición de luminosidad, del reino de las tinieblas al reino de la luz. La palabra de Dios
nos dice que Dios se encuentra en este proceso precisamente, en el proceso de plantar personas en el reino de la luz, personas que en el pasado estaban en el reino de las tinieblas. Fíjate lo que dice Isaías 61:3. ¿Quién planta este árbol del Salmo 1? Es Dios quien hace esta plantación. Es una plantación firme, Dios la hace y lo hace intencionalmente y lo hace con un propósito definido. Dice el Salmo 61:3, Isaías 61:3. A ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Árboles de justicia, hermanos, plantados por Dios. ¿De quién es el plantío? El plantío es de Dios. Fueron plantados por Dios. Entonces Dios llama a su pueblo un plantío. ¿Quién planta esto? Lo planta Dios. Mateo 15:13. Fíjate lo que dice el Señor Jesucristo. Pero respondiendo él dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Entonces vemos cómo esta figura del árbol representa al creyente a lo largo de las Escrituras. En todas las Escrituras, la figura retórica del árbol, este símil, esta metáfora que se utiliza recurrentemente, ilustra la vida de los hijos de Dios. Y evidentemente pues eso nos facilita la comprensión de lo que Dios quiere enseñarnos como sus hijos. ¿Y dónde plantó Dios, hermanos, ese árbol? La persona bienaventurada es como un árbol firmemente plantado por Dios. ¿En dónde Dios plantó ese árbol? Dice la Biblia, junto a corrientes de agua. Dios lo planta no en cualquier lugar, sino en la fuente misma del vigor y de la nutrición de un árbol. ¿De dónde proviene la nutrición, el vigor, la fortaleza, la perdurabilidad de un árbol, hermano? De la tierra y del agua. Por lo tanto, entendemos que Dios está plantando este árbol en la fuente misma del vigor para la vida perdurable, duradera de ese árbol. Por lo que este árbol, hermano, evidentemente podrá soportar variaciones, altibajos de la vida, circunstancias que otros árboles, lejos de las fuentes de agua, no van a poder soportar, no van a poder resistir y se van evidentemente a secar. ¿Cuáles son estas fuentes de agua? Bueno, el contexto nos indica que el agua no es otra cosa sino la palabra de Dios. Y esto nos lo da el contexto general de la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. La Biblia igualmente presenta el agua como el símil, la metáfora, el ejemplo de la palabra de Dios, en la que esta persona, dice el mismo Salmo 1 en el verso 2, se deleita y medita de día y de noche. Por lo tanto, donde está esta persona plantada es en la palabra de Dios, que representa una fuente diversa. Por eso se refiere a la palabra en ese símil del agua como diversas aguas, corrientes de aguas. Por lo tanto, hermano, la palabra de Dios representa para nosotros una fuente inagotable, informativa, de solidez, fortaleza, de entereza, de capacidad para las diversas circunstancias que vamos a experimentar en la vida. Está hablando entonces de la persona que persevera en la prueba, porque la prueba es una de las inequívocas experiencias de la vida. Está hablando de la persona que persevera y permanece en medio de la dificultad, porque la dificultad es una experiencia inequívoca de la vida. Y permanece y persevera en la prueba, en la dificultad, en la angustia, en las circunstancias tristes, igualmente en las circunstancias favorables, inamovible, porque es un árbol firmemente plantado, está plantado en la palabra de Dios. La palabra nos da firmeza, hermanos. ¿Por qué? Porque es sabiduría en medio de la confusión. La palabra de Dios nos da un freno contra el pecado y contra la tentación. La palabra de Dios es la fortaleza en los momentos de debilidad. En los diversos momentos de la experiencia humana, buenos o negativos, la palabra de Dios es una agua inagotable de vigor, nutrimento y fortaleza para la vida de un cristiano. La palabra de Dios entonces es esas corrientes de agua diversas en las que estamos nosotros recibiendo por la conexión permanente a ella la gracia de Dios.
para poder soportar, resistir, avanzar, para poder permanecer inamovibles. Además, el estar plantados junto a corrientes de aguas implica que vamos a tener lo que necesitamos para ser fuertes, para ser productivos, para ser provechosos y para ser útiles a Dios. Solamente firmemente plantados en la palabra de Dios podremos ser útiles, podremos ser funcionales, podremos ser fuertes, provechosos para la obra de Dios. Entonces, estamos plantados por Dios en el lugar correcto, lo que nos da firmeza en medio de la dificultad. Es la palabra de Dios, hermanos, y solamente esta, lo que nos da firmeza en medio de la dificultad. Pero hay algo más que aporta la descripción en el verso 3. Dice así: será como árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo. Da su fruto a su tiempo. Da fruto, pero no solamente esto, hermano. Acota de forma clara y descriptiva: da fruto en el tiempo correcto. Por lo tanto, no es un fruto fuera de época. Es un fruto en el tiempo en el cual este tiene que ser producido por el árbol. Es un fruto que se produce precisamente cuando se necesita ese fruto. Es la persona que está firmemente plantado por Dios junto a corrientes de aguas, por lo tanto es firme, es estable, es perseverante, es nutrido, es alimentado, es acondicionado para resistir cualquier circunstancia adversa o favorable en la vida, pero a su vez es una persona que da el fruto en el momento preciso en el cual se espera el fruto de esa persona. ¿Y a qué se refiere esto, hermanos? Bueno, nos estamos refiriendo, no lo podemos olvidar, a una persona, no de un árbol. El árbol es el símil. Estamos hablando del bienaventurado. ¿Cómo es que una persona puede dar fruto? ¿Cuál es el fruto de una persona? Bueno, evidentemente, y lo sabemos, la mejor descripción de esto la encontramos en Gálatas 5:22. Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu Santo es amor, es gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre, templanza y fe. El fruto, hermanos, del Espíritu Santo. Y nos habla del carácter que se deja gobernar, el carácter humano que se deja gobernar por el Espíritu de Dios. Por lo tanto, es un carácter con amor, es un carácter con gozo, es un carácter con paz, es un carácter paciente, es un carácter con templanza, con dominio propio, con firmeza. Ese es el fruto, hermano, distinguible en la vida de un hijo de Dios. 9 manifestaciones de un carácter fructífero, el fruto del Espíritu Santo. La gente fructífera, hermanos, es aquella que al estar a su lado, por lo tanto, por cuanto tiene fruto, eres edificado. La gente fructífera es aquella que por cuanto tiene fruto, cuando estás a su lado, eres alimentado, eres fortalecido. Es decir, es provechoso estar al lado de una persona fructífera. Personas que por cuanto estás a su lado, continuamente recibes un estímulo a una vida de mayor santidad. Un estímulo a estar en una búsqueda continua y mayor de la presencia de Dios. Personas que te estimulan a llevar vidas reflexivas, inteligentes, objetivas, realistas. Personas que te estimulan a una vida de santidad en términos generales. Personas que te estimulan a ser cada vez más parecido a Jesucristo. Y esto es natural, de la misma forma en la que una persona hambrienta y sedienta encuentra vigor al comer del fruto de un árbol frondoso que le da sombra, donde se abastece y donde descansa, e inequívocamente se revigoriza su vida. Estar junto a una persona fructífera te alimenta, te edifica y te estimula. Entonces aquí ya podemos estar elaborando una comparativa personal, un factor de medición de nuestra condición como hijos de Dios. Hoy podemos definirnos en el proceso de nuestra vida cristiana, la experiencia en la vida de fe, como personas fructíferas, personas bienaventuradas. Somos personas firmes, estables,
Personas que ya no se definen por las circunstancias cambiantes, las opiniones externas o los cambios en los estados de ánimo. Somos estables, somos ecuánimes. Somos personas que nos encontramos permaneciendo continua y progresivamente en un mayor conocimiento y más agudo del conocimiento de quién es Dios en su palabra, y por lo tanto, hermanos, comenzamos a dar fruto. Y la evidencia es que la gente, cuando está cercana a nosotros, es edificada. Lo que sale de nuestra boca y el resultado de nuestra conducta es un carácter de amor, paz, gozo, piedad, misericordia, templanza, dominio propio, firmeza. La gente que está a nuestro alrededor continuamente es edificada, es alimentada de la palabra de Dios. ¿De qué se alimenta la gente cuando está a tu lado? Cuando la gente te oye hablar, ¿qué tipo de cosas le lleva a su vida espiritual? El estómago espiritual de la gente que está a tu alrededor es alimentado por la palabra de Dios, por la experiencia de vida cristiana, y tu experiencia de vida cristiana estimula a los demás a la integridad, a la santidad, a una mayor búsqueda de Dios. ¿Eres persona fructífera? ¿Das tu fruto a tu tiempo? ¿Sí o no? Bueno, la medición la tenemos que hacer en forma individual, cada uno de nosotros, pero tenemos que hacer esta medición, hermanos. ¿Qué implica dar fruto a su tiempo? Bueno, hay dos interpretaciones posibles. Si yo siembro una mata de guayaba, por ejemplo, hoy, no puedo llegar mañana al lugar donde la sembré esperando cosechar, esperando que ya haya fruto en esa mata. Ni siquiera va a haber mata. O sea, apenas es una semilla, y en algún momento voy a esperar que esa semilla finalmente comience a producir la vaina, salga de la tierra, comience la floración, después fructifique, y esto no es un proceso corto. Yo no puedo mañana ir a cosechar el fruto de cuya semilla apenas se ha practicado la siembra. Tienen que pasar unos meses o unos años, y entonces obtendremos el fruto a su tiempo. Bueno, cuando nosotros somos rescatados por Dios del reino de las tinieblas y plantados en el reino de la luz, hay cosas, hermanos, y cambios que serán inmediatos. Pero hay otras cosas que, a medida en la que la palabra de Dios alimente nuestras vidas, nutra nuestras vidas, entonces, hermanos, comenzarán a ser cambiadas en forma evidente. Comenzaremos a ver el efecto de la santificación, el efecto de la consagración, la transformación en nuestra forma de vivir, de pensar y de actuar. Hay fruto que se espera de la vida de un creyente a su tiempo. Ahora, lamentablemente, hay cristianos que ya es tiempo de que den fruto en cierta área de su vida y todavía no han dado fruto. Y esa es una realidad. Lamentablemente, no se pueden considerar tales cristianos como bienaventurados, porque no han dado fruto a su tiempo. Entonces, podríamos evaluar también cuán bienaventurados somos en relación al fruto que ya tendría que ser tiempo de haberlo producido, haberlo dado, y todavía no está presente en nuestras vidas. Cuando ya es el tiempo y no hay fruto, no hay una respuesta afirmativa a la palabra en la cual supuestamente como un cristiano te has cimentado, te has sembrado y te has establecido, entonces, hermano, hay una falla en el proceso. Y puede ser producto de rebeldía a la palabra de Dios, de desobediencia a la palabra de Dios. Puede ser el resultado de un mal consejo pastoral igualmente, una mala dirección pastoral o ministerial, y por lo tanto entonces no hay fruto a su tiempo en tu vida. Y vemos cristianos que a 5 años o más de haber conocido al Señor, todavía los encontramos lidiando, batallando, peleando con los mismos problemas, con la misma maleza que tenía su vida antes de haber llegado al conocimiento de Jesucristo. Y esto es lamentablemente muy frecuente en la iglesia cristiana. Entre los hijos de Dios vemos este problema de manera recurrente. Personas que ya debiendo tener un fruto de santidad, todavía están lidiando como años atrás con problemas morales en su corazón. Personas que debiendo ya dar un fruto de piedad, de gracia, de misericordia, continúan todavía lidiando con problemas de orgullo en su corazón y en su mente.
considerándose frecuentemente superiores a los demás, no considerando el esfuerzo de los demás, las necesidades de los demás, sino centralizando su vida en sus propios fines y objetivos, debiendo haber dado ya fruto a su tiempo. Personas que, debiendo tener conductas maduras, adultas, aún continúan reproduciendo actitudes infantiles al interior de los matrimonios, en el ejercicio de la paternidad, en la instrucción de los hijos. Actitudes infantiles cuando ya es tiempo de haber dado un fruto de madurez, por estar sembrados en el Señor. Porque un árbol que está firmemente plantado junto a corrientes de aguas, siempre dará su fruto a su tiempo. Entonces ahí hay un problema, hermanos. Hay un problema de desobediencia, de rebeldía. Pudiera ser, como comentaba también, alguna mala dirección pastoral, algún trazo equivocado de la escritura eclesiásticamente, pero si esa persona está plantada junto a corrientes de agua, podría identificar fácilmente los desvíos ministeriales o pastorales, y por lo tanto esto no tendría que ser una justificante para la ausencia del fruto en su vida. Esa es una interpretación sobre el fruto al cual se refiere el Salmo. Hay cosas que deben de verse en esa persona a medida en que la palabra alimenta su corazón, porque la palabra es corriente de agua, diversa para toda circunstancia de la vida. Una segunda interpretación es que hay situaciones en la vida que demandan que hayamos dado fruto, es decir, expresar la virtud en el momento apropiado de una situación. Por ejemplo, cuando somos ofendidos por alguien, ¿cuál es el fruto que tenemos que mostrar en ese momento? Amor, perdón. Entonces el fruto también es visto como la virtud apropiada en el momento necesario. Y debiendo haber dado ya ese fruto, cuando se presenta la circunstancia, el fruto está ausente. Y entonces, ante la agresión, ante la burla, ante la persecución, hay una conducta evasiva porque no hay un fruto. El poder sufrir con dignidad el oprobio, el poder sufrir con dignidad y con paciencia la agresión, el insulto, la traición, hermano, es un fruto. Y debiendo haber dado ese fruto, hay muchos que todavía continúan accediendo a las conductas evasivas, porque no hay un fruto con el cual puedan confrontar. No hay una virtud existente que les permita resistir dignamente como árboles firmemente plantados, que dan fruto al tiempo. Cuando somos agredidos por alguien, frecuentemente se requiere el fruto de la paciencia, saber esperar. Cuando enfrentamos circunstancias no agradables, pero repetitivas, recurrentes, se necesita el fruto de la paciencia. Cuando somos tentados por el pecado, se necesita del fruto del dominio propio. Y hay personas que ante el pecado inciden y reinciden una y otra vez, porque hay una ausencia de templanza, un fruto que ya debería de estar presente, una virtud que ya tendría que ser visible, manifiesta, utilizada en los momentos específicos. El hombre y la mujer bienaventurados son aquellos que dan fruto a su tiempo y expresan la virtud correcta en el momento apropiado, en el tiempo necesario. A continuación dice, y su hoja no se marchita. La Reina Valera dice, y su hoja no cae. Finalmente es lo mismo. Una hoja marchita es una hoja que no va a permanecer en el árbol. Una hoja marchita ante una ventisca inmediatamente se va a desprender del árbol porque ya no tiene vida. Pero este árbol que se encuentra firmemente plantado por Dios, en el plantío de Dios, en el lugar correcto, que son las aguas inagotables de la palabra de Dios, de la Biblia, de la Escritura, es una persona cuya hoja, hermano, no se marchita. Por lo tanto, es un árbol permanentemente frondoso. Es un árbol permanentemente verde, es un árbol permanentemente fresco. A pesar del paso del tiempo, a pesar del añejamiento por los años, su añejamiento no roba su verdor, su frondosidad y su frescura. Y si algo hemos podido ver a lo largo del ministerio, hermanos, es que la persona que envejece sin el Señor Jesucristo se hace agria. La persona que envejece sin Jesús en su corazón es una persona que se torna con un carácter áspero, ríspido,
personas difíciles de tratar. Y de continuo escuchamos expresiones comunes como, ay, es que es un viejito cascarrabias, es un viejito enojón, y es que ya es una persona muy grande, ya no tiene paciencia, ya es una persona muy grande. No, pues obviamente ya hay un agotamiento emocional, hay un agotamiento de la mente, del espíritu. Hermano, como si el paso del tiempo tuviera la capacidad de extinguir el gozo de la vida cristiana. Y no se supone que sea así en un hijo de Dios. El paso del tiempo en un hijo de Dios, firmemente plantado en la palabra, que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita, es la vida de una persona siempre fresca, siempre frondosa, siempre verde. Pero eso, hermano, lamentablemente tampoco es muy frecuente, eventualmente en la iglesia cristiana. Cuando se trata de un hijo de Dios, a pesar de su edad cronológica, en su espíritu se espera que permanezca la frondosidad, el verdor y la frescura que Dios nos da por mantenernos conectados a la fuente del vigor, a la fuente de la vida. ¿No dice la palabra de Dios que Él da esfuerzo alcanzado? ¿Que Él es fuente inagotable de vida? Entonces estamos conectados a la fuente de vida, la fuente energética, sin importar cuántos años vayan pasando en nuestra vida. Nosotros tendríamos que conservar el verdor, no agriarnos en el carácter. Esta expresión, su hoja no se marchita, tiene un significado sutil. ¿Bajo qué condiciones una hoja se marchita o un árbol se seca? Bueno, bajo condiciones de sequía o de variaciones climatológicas. En otras palabras, las condiciones de la vida que hacen que otras personas se marchiten. Las inequívocas circunstancias, sobre todo adversas de la vida, que hacen que el ánimo, el carácter, la animosidad de una persona finalmente quede marchita. Condiciones adversas que hacen que la gente se seque y se desprenda de la fuente de vida. Gente que se agría en el carácter, gente que se amarga. El Hijo de Dios, hermano, el Hijo de Dios, ante esas condiciones variantes y adversas, el Hijo de Dios no se marchita. El Hijo de Dios no se amarga. El Hijo de Dios no se agría. ¿Por qué? Porque está conectado a las corrientes de agua, la palabra de Dios. Y entonces al Hijo de Dios, al paso del tiempo, la palabra le sigue dotando de sabiduría, de consejo, de dirección, de fortaleza, de perseverancia, de vitalidad, justamente para los momentos donde otros árboles se secan. El Hijo de Dios, sin importar la edad, permanece fresco, robusto, permanece útil, permanece fructífero. ¿Y a cuántos hijos de Dios vemos al paso de los años amargados? No, es que desde que falleció mi esposa, partió a la presencia del Señor, pues ya mi vida no tiene sentido. Bueno, no tiene sentido porque entonces la fuente de tu vida era tu relación matrimonial. Al acabar tu relación matrimonial, entonces se agotó tu fuente energética, tu fuente de vida. Tú estabas cimentado no sobre la roca, estabas cimentado sobre la arena movediza de la vida de tu esposa. Es que yo era una persona feliz, pero justamente a esta edad, en esta etapa de la vida, mi esposo en la crisis de los 40 y 50 decidió irse tras la mujer de sus sueños y eso amargó mi vida. Bueno, es que entonces estaba cimentado sobre la arena movediza de la personalidad y la vida moral de tu esposo. Tu esposo falló y entonces tu vida se vino abajo. No estabas plantado firmemente en las corrientes de agua. Porque entonces, sin importar esas diversas circunstancias nefastas de la vida, tú continuarías siendo una persona útil, fructífera, verde, fresca, y no serías una persona marchita. Es que con la edad vinieron las enfermedades, y desde que este problema me aqueja, yo ya no puedo hacer nada para la obra de Dios. Te marchitaste. ¿Por qué? Porque tu fuente de vida era tu estado de salud. Y cierto es que la salud es un elemento importante, pero no es fundamental para servir a Dios. No es fundamental para ser una persona fresca, verde, robusta. Una persona que continúe siendo fructífera, aunque estés enfermo o enferma, hermano. La gente tendría que continuar aproximándose a ti
y debería de continuar siendo alimentada, edificada y estimulada. Pero la persona que dice, yo ya no sirvo porque estoy enferma, yo ya no sirvo porque estoy enfermo, ya no sirvo porque no tengo vitalidad. Entonces, hermano, ¿dónde estabas plantado? ¿Dónde estabas establecido? No, la palabra de Dios, hermano, nos da la perseverancia en los momentos donde otros árboles se secan. El hombre y la mujer firmemente plantados en la palabra no se marchitan, sin importar cuánto cambien las circunstancias. Siguen siendo fructíferos, frondosos y útiles. Entonces, cuando leemos esto, sobre todo aquellos en quienes el paso de la vida ya comienza a ser sensible, como en el caso de ustedes, no el mío, hermano, pero sí en el de alguno de ustedes que ya veo, que ya pintan canas, y algunos ya ni canas pintan porque ya no tienen pelo, pero bueno, algunos, hermanos, el paso del tiempo ya nos es sensible, y la verdad es que me cuento entre ellos. Yo deseo ser un árbol así, hermano, sin importar si en los años subsecuentes yo llegara a enfermar, sin importar si en los años subsecuentes, hermano, llegara a dejar de tener vitalidad física. Hermano, yo deseo continuar siendo un árbol firmemente plantado en las corrientes de agua, que sigue siendo fructífero y que no se marchita, que no se seca. Es decir, yo deseo ser un bienaventurado. Todo hijo de Dios debería de desear ser un bienaventurado a los ojos de Dios. Fructíferos, verdes, frescos, sin hojas marchitas. Yo quiero ser así. ¿Tú, hermano? ¿Cuántos desean ser bienaventurados? Unos ya ni pueden levantar la mano. Ya se secaron, hermanos. Échenle ahí unas gotitas de agua a los edecanes, a ver si agarran algo de... ¿Quién desea ser fructífero, verde, frondoso? Algunos ya están muy frondosos, pero nos referimos espiritualmente, ¿verdad? Que tus hijos se acerquen a ti y sigan siendo alimentados. Haya alimento fresco de la palabra siempre en tu corazón, en tu mente, en tu boca. Que tus nietos, hermanos, porque qué corona tan hermosa son las canas y los nietos en la vejez, puedan acercarse a ti, y la mejor experiencia es estar con sus abuelitos cristianos. Y es que con ellos aprendo de Dios, papá, con ellos aprendo de Dios, mamá. Llévame con mis abuelitos, déjenme que ellos sean quienes me cuiden. Es que me encanta estar con ellos. Qué hermoso sería esto. Y no que tus nietos digan, oh, no, con mi abuelito, no, es que está amargado. Mi abuelita, no, es que no, es insoportable, no la aguanto. Ay, hermanos, no somos llamados a eso. Somos llamados a ser bienaventurados. Y vamos a contestar esa pregunta: ¿cómo es que ese individuo llega a ser precisamente fructífero? Y lo vamos a contestar en el seguimiento del estudio. Pero lo siguiente que describe el versículo 3 es que esta persona en todo lo que hace prospera. En todo lo que hace prospera. Y ese es un versículo que, evidentemente descontextualizado, es ideal para el falso evangelio de la prosperidad, el falso evangelio de la comodidad terrena. Ese evangelio que te dice que si te conviertes a Cristo, los problemas se te van a acabar, las deudas se van a ir, la enfermedad jamás te va a llegar, tu jefe terminará siendo tu empleado. Eso dice el evangelio de la prosperidad, es que tus patrones serán tus empleados, porque tú eres un hijo de Dios, y la riqueza del rico será para ti. Así que tú échate en la hamaca, declara, confiesa y decreta, y que el rico siga trabajando para ti. Bueno, eso habla este falso evangelio, que jamás llegarás a una condición oprobiosa, que todo te va a ser resuelto en el mundo terrenal. Falso evangelio de la prosperidad, que mucho utiliza este salmo, particularmente esa porción, descontextualizadamente. Pero cuando somos guiados por el Espíritu Santo, hermano, el estudio de este salmo nos lleva a la imposibilidad de concluir que la prosperidad sea eso. Estamos hablando del bienaventurado, aquel que en primer lugar se aparta del pecado, que no anda en consejo de malos, es lo que dice el verso 1. El primer requisito para la bienaventuranza en un hijo de Dios es apartarse del mal camino, del malo, del mal pecador,
del hombre malvado, del escarnecedor, no caminar en el camino de los impíos, ni sentarse en la silla de los escarnecedores, sino es aquel hombre y mujer que en la ley de Jehová, dice, se encuentra su delicia y en ella medita de día y de noche. Entonces, si es una persona que se deleita en la palabra de Dios y medita en ella de día y de noche, es una persona que progresa muy bien en el conocimiento de quién es Dios. Por lo tanto, el deseo de su corazón ya no es el que tenía en su ignorancia de Dios. Ya no es el deseo egoísta, ensimismado, el deseo que solamente buscaba la satisfacción personal materialista. El deseo de esta persona, el deseo de su corazón ha sido transformado por el deseo del corazón de Dios. Ese es el bienaventurado. Ama lo que Dios ama, busca lo que Dios desea, hace la voluntad de Dios. Por lo tanto, hermano, eso lo lleva a prosperar en todos sus caminos, porque Dios le utiliza como un mecanismo para hacer llegar a la tierra el ejercicio de su voluntad, y Dios siempre va a prosperar su voluntad. Esa es la perspectiva de la prosperidad bíblica. No es prosperar en lo que a ti te venga en gana prosperar. No estamos hablando de los planes personales y egoístas, el deseo de riqueza y bienestar personal o familiar a lo más. No, hermanos, sino es el cambio de pensamiento, esa transformación en la manera de pensar como consecuencia de tu vida redimida y tu intimidad creciente con la palabra de Dios, que en consecuencia genera un cambio en tu forma de pensar y de sentir, y por lo tanto comienzas a anhelar lo que Dios anhela, amas lo que Dios ama, odias lo que Dios odia, buscas la voluntad de Dios, y entonces Dios encuentra en ti un mecanismo humano en la tierra donde Él puede prosperar su voluntad. Por eso dice la Biblia que este bienaventurado, que tiene su cimiento sólido en la Biblia, en las aguas, en la palabra de Dios, todo lo que hace prospera. Y evidentemente, hermano, nunca deja de dar fruto. Es una persona próspera, porque lo que prospera en su vida es la voluntad de Dios. Ya no los deseos egoístas, ya no trabaja afanadamente por sus anhelos, sus sueños de grandeza, de riqueza, sus objetivos personales. Ya los negocios, hermano, pues es una actividad por vía de la cual él manifiesta su condición fructífera como hijo de Dios, y es una bendición para todos aquellos con quien conecta, con quien negocia, con quien comercia. Pero el negocio ya no es el fin, el negocio ya no es el objetivo, la empresa ya no es el objetivo, el hacer dinero ya no es el objetivo, eso es un derivado de gracia, por cuanto entonces se define como una persona que vive al servicio de Dios. Es un ducto abierto en la tierra, humano, físico, donde la vida de Dios es lo que vigoriza su existencia y la voluntad de Dios es prosperada. La voluntad de Dios es prosperada a través de lo que Él hace. Todo lo que Dios hace siempre prospera, hermanos. Entonces, este pasaje evidentemente no es un cheque en blanco para prosperar en lo que tú quieras, no, hermano. Pero sí es una garantía de que la santidad y la búsqueda de Dios en su palabra nos va a convertir en medios por vía de los cuales Dios hará prosperar su voluntad. Y ese es el verdadero éxito. Esa, hermanos, es la definición de éxito. Hacer todo lo que Dios me ha dado por hacer. La persona que pone en práctica la tarea, la asignación que Dios le ha encomendado, esa es la persona exitosa. En Josué 1 encontramos esta misma verdad. Vamos al verso 8, por favor, Josué 1:8. Lo hemos revisado en el pasado, pero es absolutamente contextual al tema. Dice así: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Ahora, si no entendemos las formas hebraicas de la expresión en la Biblia, hermanos, podríamos pensar que ese es un llamado a la predicación, que nunca se aparte de nuestra boca la palabra de Dios. Podríamos pensar que es un llamado a la evangelización, pero no es así. Ese es un llamado a la meditación, no a la predicación. La predicación es una proclamación a voz en cuello, en voz audible, en voz claramente distinguible, con decibeles suficientes, aún estridentes de ser necesario, para hacer llegar el mensaje del Evangelio de la Gracia. Y de eso estamos estudiando el miércoles. Pero aquí no se está refiriendo a esto, se está refiriendo a todo lo contrario. Bienaventurado, dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Y a continuación nos explica el contexto, sino que de día y de noche meditarás en este libro de la ley.
Entonces, esta palabra permanente de Dios en tu boca no es una palabra para proclamar, es una palabra para meditar. Una palabra para meditar. Y la palabra meditación en el hebreo significa hablar en voz baja. Pero fíjate cuán importante es poder hablar audiblemente en voz baja. Para ti, digámoslo así, para tus adentros, la palabra de Dios. Porque la fe, ¿por qué viene, hermanos? Por el oír la palabra de Dios. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos en voz audible y queda para nosotros, para nuestros adentros, hermanos, no se nos está llamando a predicarla, sino a hablarla como al interior de una caja de resonancia, en donde internamente la mención continua, repetitiva de la palabra de Dios comienza a representar la masticación de este alimento nutrimental espiritual que termina generando en nosotros la posibilidad de tener capacidad de realización en la vida espiritual. Eso es poder. El poder como un hijo de Dios no es otra cosa sino una capacidad de realizar un efecto espiritual. Bueno, es la palabra de Dios, la masticación, la murmuración, la meditación, el hablarlo en voz queda continuamente para nuestros adentros, lo que produce el vigor para poder poner en práctica el contenido de la Escritura. Y es lo que dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en este libro está escrito. ¿A qué se refiere guardar y hacer? Se refiere a obedecer. Por lo tanto, hermano, es una imposibilidad poner en práctica la palabra de Dios, obedecer la palabra de Dios, si previamente no meditamos la palabra de Dios de día y de noche, es decir, todo el día. El vigor, la capacidad, la entereza, la fortaleza, la capacidad de realización, el poder para obedecer la palabra procede, proviene, se deriva de nuestra meditación cotidiana y permanente de la Biblia. Tú no puedes aspirar a obedecer la palabra si no has previamente meditado suficientemente en ella. Esta meditación es la masticación, es la deglución y es el proceso digestivo de la palabra de Dios. Tú no podrías aspirar, hermano, a realizar una tarea física extenuante si has dejado de alimentarte durante una semana. No tendrías energía, tal vez ni siquiera para levantarte de tu cama. Es imposible poner en práctica algo si no existe la cantidad, la cuota energética necesaria para poder ejercer esa acción. Bueno, espiritualmente es lo mismo. Tú no puedes aspirar a la obediencia a Dios, a su palabra, si no has meditado en ella, porque la meditación es el proceso de alimento, es donde masticas, deglutes, llega al estómago espiritual del cristiano, que es el corazón, y el Espíritu Santo lleva esa palabra iluminada a toda tu vida espiritual, y esto te da poder de realizar la obediencia. Entonces dice, vas a meditar en este libro de la ley de día y de noche, para que entonces tengas la capacidad de guardar y poner por obra todo lo que en él está escrito. Quiere decir que la obediencia plena, toda la obediencia que Dios espera de nosotros, es absolutamente factible. Sí es realizable la obediencia plena a Dios, pero es indispensable la meditación de la palabra, para que guardes y hagas todo lo que en ella está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Pero ¿cuál era la misión asignada a Josué, hermano? ¿Que fuera el más grande vendedor de camellos en el desierto? ¿Que fuera el más grande vendedor de arena del desierto? ¿Cuál era la asignación de Dios? Que subiera a la tierra prometida y distribuyese esa tierra prometida por heredad a las tribus de Israel. Entonces no prosperaría Josué en lo que él desearía prosperar, sino en la voluntad de Dios ya manifiesta su vida. En lo que él prosperaría es en poner en práctica toda la tarea que Dios le había asignado. Y entonces sería un hombre exitoso. Un hombre exitoso. El verso 9 dice así: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Hay un mandato, un imperativo a ser valiente y a ser esforzado. Esfuérzate y sé valiente. ¿En qué tenía que ser valiente y esforzado Josué?
en empuñar la espada por tiempo prolongado, en no dejar de movilizar su cuerpo en estrategias bélicas de guerra, con destreza, con habilidad y vencer al enemigo. No, hermanos, no. El contexto y la respuesta nos los da el verso 7. ¿En qué tendría que ser esforzado y valiente Josué? Dice el verso 7, solamente esfuérzate y sé muy valiente. ¿Para qué? Para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. ¿En qué tenía que esforzarse y ser valiente Josué? En ser obediente. En ser obediente a Dios. Todo el trabajo, hermano, Dios garantiza que Él lo realizará en la medida en la cual Josué fuera obediente. En eso tenía que esforzarse y ser valiente. No te apartes ni a diestra ni a siniestra de mi voluntad, de lo que aprendiste de Moisés, para que entonces seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Para ser obedientes, hermanos, tenemos que meditar, no apartarnos ni a izquierda ni a derecha, los mandatos, los preceptos de la palabra de Dios, los mandatos de nuestro Señor Jesucristo, porque entonces, meditando en ellos, vamos a ser energetizados, fortalecidos, capacitados, adiestrados, transformados progresivamente en nuestra manera de pensar, para comenzar a anhelar lo que el corazón de Dios anhela, amar lo que Dios ama, buscar la voluntad de Dios, y tendremos la fortaleza para efectuarla. Por lo tanto, hermanos, el resultado de nuestra vida será el resultado de una persona firmemente plantada, estable, una vida sabia, una vida fructífera, una vida próspera. Fíjate lo que dice Eclesiastés 12:13. El rey Salomón, después de una vasta experiencia en la búsqueda de la felicidad a través de los bienes materiales a los cuales él tuvo acceso sin límite alguno, porque no solamente en su momento fue el hombre más sabio de la tierra después de Cristo, sino también el hombre más rico de la tierra. Entonces él buscó la felicidad, el bienestar, la paz, el contentamiento, la dicha, el gozo en los bienes materiales. Y la conclusión del libro de Eclesiastés es: vanidad de vanidades, todo es vanidad. A la risa le digo enloqueces, y al placer no me sirves, no me alcanzas. Y al final de esa escritura dice en el verso 13, Eclesiastés 12:13, el fin de todo discurso oído es este. O sea, al final de todo lo que he expuesto de mi búsqueda de la felicidad por debajo del sol, es decir, con el esfuerzo humano, la capacidad humana y la riqueza humana, el final de todo discurso es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Teme a Dios y sé obediente, porque esto es el todo del hombre. Fuera de esto, hermano, el hombre no encuentra significado para su vida. Buscará la felicidad, buscará el bienestar, buscará las bienaventuranzas, buscará el gozo, la satisfacción, la plenitud, pero su estrategia estará equivocada. El todo del hombre es temer a Dios y obedecerle. Fuera de esto, hermano, el hombre no tiene nada. Dice el 14, porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. ¿Qué significa esto entonces que hemos estudiado hasta este momento? Bueno, puede ser que tú hoy en día te encuentres experimentando una crisis financiera. Puede ser que tu negocio esté caminando a la quiebra, o aún puede ser que ya haya llegado a la quiebra definitiva. Pero si tú has estado haciendo lo que Dios le agrada, habrás prosperado a los ojos de Dios. Habrás prosperado a los ojos de Dios. Si tú te has dedicado a buscar a Dios y por lo tanto has encontrado la fortaleza para ser obediente a Dios, haciendo lo que a Él le agrada, habrás prosperado. Habrá prosperado tu alma, habrá prosperado tu conocimiento de Dios, habrás aumentado tu dependencia de Dios. Y aunque no tengas dinero, hermano, a los ojos de Dios eres fructífero, eres bienaventurado, eres dichoso, eres feliz, eres un árbol verde, eres un árbol fresco. Jeremías 9:23, por favor. Jeremías 9:23. Así dice el Señor:
No se gloríe el sabio en su sabiduría, ni se gloríe el poderoso en su poder, ni el rico se gloríe en su riqueza. ¿En qué hemos de alabarnos, hermanos? ¿En qué hemos de gloriarnos? Dice, mas el que se gloríe o se alaba, alábese en esto. Alábese en entenderme, en conocerme, pues yo soy el Señor que hago misericordia y derecho y justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco, declara Jehová, declara el Señor. Hermanos, entonces nuestra gloria humana, nuestra complacencia humana, nuestra alabanza humana no está en la felicidad a la manera del mundo. Dinero, salud y amor. No, hermano, no está ahí. Está en el conocimiento que podamos obtener de Dios por vía del Espíritu Santo, en la condición redimida de la cual gozamos por su gracia y por su mérito. Y en ese conocimiento creciente, nuestra vida está siendo firmemente plantada. Cuán bienaventurado es el varón, es el hombre, es la persona que no anda en camino de malos, ni en silla de escarnecedores, ni en camino de impíos, es decir, que se aparta del pecado y entonces encuentra su deleite en la palabra de Dios. Será firmemente plantado por Dios, en el lugar correcto, el plantío de Dios. Aguas de la palabra estarán alimentando tu vida. Tu vida será ecuánime, tu vida será firme, tu vida será estable. Dejarás de ser una veleta en medio del mar llevado por las condiciones, emociones u opiniones de la gente. Tendrás una estructura firme sobre la cual tu vida se edificará, tu familia se edificará, la roca inamovible de la Escritura. Vientos, lluvias vendrán contra ti, impetuosamente te golpearán, pero permanecerás firme sobre la roca de la palabra. Serás fructífero. La gente, tus hijos, tu cónyuge será alimentado de tu fruto espiritual. Tus hijos serán alimentados de tu amor, tus nietos, tu esposa, tus trabajadores serán alimentados de tu honestidad, de tu piedad, de tu misericordia, de tu favor, del fruto que a su tiempo has dado. Llegarán las tentaciones de la vida y tú tendrás virtud suficiente para responder a ellas de forma correcta, con resistencia suficiente y en fidelidad al Señor. Tu hoja no se va a marchitar, no te secarás a pesar del paso de los años. Tu espíritu rebosará de vigor y de verdor, de frescura. A la gente le gustará estar cerca de ti porque es edificada, estimulada y alimentada. Y sin importar tus años, lo que haces siempre será prosperado por Dios. Tu vida será exitosa porque el éxito consiste en hacer todo lo que Dios nos ha mandado hacer. Y su voluntad será prosperada en ti, porque Dios siempre prospera su voluntad. Hasta aquí la Escritura nos ha contestado, número uno, ¿quién es el personaje central? Es el bienaventurado, es la persona que nos tipifica a todos como hijos de Dios. ¿Cuál es su descripción? Ya lo hemos visto. Y la siguiente pregunta es, ¿cuáles son las características de esa persona? Algunas son muy claras y otras no son tanto, pero ahí están en la Escritura y con la guía del Espíritu Santo, si Dios lo permite, lo veremos la siguiente semana. Con estos dos elementos que hemos estudiado, hermano, tenemos suficiente para reflexionar a lo largo de esta semana. ¿Qué tipo de árbol eres? ¿Qué tipo de persona eres? ¿Qué tipo de cristiano eres? Bueno, de entrada, ¿eres un cristiano o continúas siendo un impío, un pecador, no arrepentido? Porque el cristiano no es que ya no peque, sino que nos hemos arrepentido de nuestro pecado y hemos experimentado una conversión espiritual, un nuevo nacimiento con la genética de Dios, no que seamos dioses,
Pero el carácter de Dios está gestándose, está desarrollándose gradual y progresivamente al interior de nuestra existencia, y por eso podemos dar respuesta a la expectativa que Dios tiene en la tierra de sus hijos, que es que pongan en práctica sus buenas obras, las que Él preparó de antemano, y que no las terminemos echando a perder. Hacer bien y hacer todo lo que Dios nos ha dado por hacer. Reflexionemos, hermano, ¿qué tipo de árbol eres? ¿Estás plantado en la palabra? ¿Cómo te vas a dar cuenta si estás plantado de verdad en la palabra? Muy sencillo, eres fructífero. Eres fructífero. Hay frescura en tu vida, hay verdor, hay frondosidad en tu vida. Las cosas que emprendes, sabiendo con absoluta certeza que es la voluntad de Dios lo que estás ejerciendo, prospera. La voluntad de Dios prospera a través de tu vida. Estás plantado firmemente junto a corrientes de aguas. Vamos a orar. Señor, bendecimos tu nombre, exaltamos tu majestad y te damos gracias por el amor y el cuidado que tienes en nuestras vidas. Gracias por tu palabra, en la que encontramos tanta información, tantos ejemplos prácticos que nos permiten identificar las profundidades de tu enseñanza por la acción del Espíritu Santo en tu palabra y en nuestro corazón. Bendecimos tu vida, Señor, bendecimos tu eternidad, bendecimos tu nombre por siempre. Señor, háblanos, porque si el día de hoy no somos fructíferos, Señor, no queremos secarnos, no queremos ser estériles, porque la rama que no lleve fruto al final será cortada y echada en el fuego. Señor, no queremos ser infructuosos, queremos ser productivos y útiles y funcionales para ti y hacer tu voluntad, no la nuestra. Y que ninguna vicisitud o contrariedad de la vida que tiene el poder de secar a los demás árboles, a nosotros no. Que tiene el poder de inhabilitar la fructividad de los demás árboles, la nuestra no. Sin importar cuál es la contrariedad, sin importar el avance de la vida, los años y el envejecimiento. Señor, quiero ser un árbol fresco y frondoso para ti. Quiero prosperar para ti. Y que mi vida te bendiga y hable de tus obras. Ayúdanos, Dios. Porque de otra manera la vida no tiene sentido. El todo del hombre es conocerte, temerte y obedecerte. Y en eso hemos de gloriarnos, solamente en eso, Señor, en que te conocemos y sabemos que tú eres Dios. En el nombre de Jesús.